El día que cumplí 73 años, mi propio hijo me miró frente a todos y dijo, con una voz fría casi burlándose, «Ya estás viejo inútil, papá. Ni siquiera deberías estar aquí». En ese momento, nadie dijo nada. Nadie me defendió. Ni mi nuera, ni mis nietos, ni mis otros 2 hijos. Todos se quedaron callados, como si lo que él dijo fuera verdad, como si yo, de verdad, fuera un estorbo en sus vidas. Tenía el plato en la mano, todavía caliente, con un pedazo de pastel que yo mismo había comprado el día anterior, porque nadie se acordó de comprar uno. Y ahí, parado en medio del patio de la casa que construí con estas 2 manos llenas de callos, entendí todo. Entendí que para ellos, yo ya no era más que un peso. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió, pero también algo despertó. Así que haz una cosa, escucha esta historia hasta el final, porque lo que pasó al día siguiente te va a sorprender, y compártela con alguien que necesite oírla. Después dime, ¿qué parte te llegó más al corazón? Y también cuéntame, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me llamo Tomás Herrera. Nací en Aguascalientes, en una casita humilde de adobe y madera. Trabajé toda mi vida en la construcción. Empecé desde abajo, paleando mezcla para los albañiles más grandes. Luego fui aprendiendo. Columnas, cimientos, techos. Hice escuelas, hice ayuntamientos, casas de ricos. Pero la que más orgullo me dio fue la mía. Esa, donde hoy vive mi hijo con su esposa y sus hijos. Esa casa la levanté yo, ladrillo por ladrillo, sin arquitecto, sin banco, solo con esfuerzo y fe. Me casé joven con Lucía, mi compañera de vida, la mujer más fuerte y más dulce que he conocido. Tuvimos 3 hijos, Ernesto, Raúl y Camila. Cuando Lucía enfermó, estuve con ella todos los días. Baños, medicina, comida, cariño. Nunca dejé de cuidarla. Aunque ya ni me reconocía, yo seguía ahí, agarrándole la mano. Cuando ella se fue, un pedazo mío se fue con ella. ¿Y sabes qué pensé? Que después de eso, mis hijos me iban a cuidar, que me iban a ver como un ejemplo de amor. Pero con el tiempo, todo fue cambiando. Raúl, el mayor, se volvió un hombre frío, todo razón, sin memoria en el corazón. Siempre quiso sentirse superior a su padre. Estudió administración, se casó con una mujer de ciudad, compraron coche nuevo, y empezaron a mirarme como si yo fuera anticuado, obsoleto. Primero fueron los comentarios disfrazados. «Papá, ya no haga eso, deje que lo hagan los jóvenes». Luego, las invitaciones que ya no llegaban. Y finalmente, esa frase en mi cumpleaños, «viejo inútil». Esa noche, después de la fiesta, nadie se despidió bien. Me quedé sentado un rato en la terraza, escuchando a los grillos y mirando el cielo, pensando en Lucía. ¿Sabes? Hay silencios que gritan, y el silencio de esa noche me lo dijo todo. Ya no perteneces aquí. Pero ellos olvidaron un pequeño detalle. Yo puedo estar viejo, pero no soy ningún tonto. Puedo estar cansado, pero no soy débil. Nunca he sido de los que se hacen las víctimas. Así que, al día siguiente, bien temprano, me levanté, tomé mi café callado, me puse mi camisa azul, esa que Lucía decía que combinaba con mis ojos. Agarré mi maletín negro y me fui al notario. Dentro de ese maletín no solo había papeles, había todo lo que nunca conté a nadie. Raúl creía que esa casa era suya, solo porque vivía ahí con su familia. Nunca leyó la escritura, nunca se molestó en saber a nombre de quién estaba el terreno. Y mucho menos tenía idea de lo que yo tenía guardado en un banco, en una cuenta que ni mis otros hijos conocían. Mira, yo no soy hombre de lujos, pero tampoco soy ingenuo. Desde que me jubilé, fui ahorrando en silencio, mes tras mes. Al principio no era mucho, pero con el tiempo, con los intereses, se volvió una suma buena. Y lo mejor, todo está a mi nombre. En la notaría pedí una consulta con el abogado. Un muchacho joven, listo, que me escuchó con respeto. Le conté todo. Le mostré los papeles y le dije con calma, quiero dejar todo bien claro.
Quiero cambiar mi testamento y quiero poner condiciones específicas. Él sonrió, algo sorprendido, y me preguntó, ¿Está seguro, don Tomás? Lo miré a los ojos y le dije, más seguro que nunca. Al salir, me senté en una banca de la plaza, respiré hondo y observé a la gente pasar. Niños riendo, vendedores gritando, una pareja discutiendo, abuelitos caminando lento. Y pensé, el mundo sigue, aunque te digan inútil. Pero la decisión que uno toma después de ser herido es la que define si sigues de pie o de rodillas. Y ahí mismo, en esa banca, decidí que era hora de hacer justicia. No venganza, justicia. Raúl tenía que entender que a un padre no se le pisa y se le olvida. No se trata del dinero, se trata del respeto. Y si no supo darlo cuando yo me callaba, entonces ahora iba a tener que aprender a la fuerza. Pero lo que pasó esa misma semana fue más rápido de lo que imaginé. Y cuando él se enteró de lo que yo había hecho, Raúl nunca fue bueno con las sorpresas, y menos cuando no estaban bajo su control. Yo sabía que era orgulloso, que le gustaba mandar, sentir que todo estaba en sus manos. Así que, cuando llegó esa carta certificada a la casa donde vivía, la misma casa que él creía suya, me lo imaginé perfectamente, su cara torciéndose de rabia. La carta era clara, sin vueltas. Se le informaba que, por decisión del propietario legal del inmueble, el contrato de comodato quedaba revocado, y que en un plazo de 30 días naturales, la familia residente debía desalojar el inmueble de manera voluntaria. De no hacerlo, se iniciarían acciones legales. Firmado por mí, don Tomás Herrera. Pude haber ido a hablar con él cara a cara. Pude haber hecho un escándalo al día siguiente de la fiesta. Pero no. Yo quise que sintiera durante unos días el mismo silencio que yo sentí aquella noche en la terraza. El mismo vacío. El mismo frío de saberse olvidado por los que uno más ama. Quise que tuviera tiempo de pensar. Porque, ¿sabes? A veces solo el dolor despierta la conciencia. 2 días después de recibir la carta, me llamó. Pero no era una llamada tranquila, no. Era un ataque. Apenas contesté, ya estaba gritando. ¿Qué es esto, papá? ¿Te volviste loco? ¿Quieres echarnos a la calle? Esta es mi casa. Lo dejé gritar. Guardé silencio hasta que se cansó. Y cuando se quedó callado, respirando fuerte del otro lado de la línea, le contesté despacio, con voz firme. Raúl, tú me dijiste que ya no pertenecía ahí, que era un viejo inútil, pues ahora decidí hacer algo útil con mi vida. Recuperar mi dignidad. Se quedó mudo. La llamada se cortó al poco rato. Al día siguiente, apareció en mi casa, solo, sin su esposa, sin sus hijos, y ¿sabes qué es curioso? Por primera vez en muchos años. Tocó la puerta antes de entrar. Abrí con calma, lo miré a los ojos y vi miedo. No enojo, no orgullo. Miedo. Ese miedo de quien sabe que se pasó de la raya. Entró y se sentó. Se quedó un buen rato en silencio mirando al suelo. Luego empezó. ¿Papá? Yo no quise decir eso aquel día. Estaba nervioso. Había tomado. Fue una broma. Lo dejé hablar. Pero cada palabra que salía de su boca me recordaba el dolor de esa noche. Cuando terminó, respiré profundo. Y le dije, con respeto, pero sin bajar la cabeza. Raúl, ya escuché muchas veces lo mismo. Disculpas con excusas, palabras vacías. Pero el respeto no se mendiga, se demuestra. Y tú tuviste muchas oportunidades. Intentó argumentar, incluso lloró. Dijo que iba a cambiar, que sus hijos me amaban, que no quería dejar la casa donde crecieron sus niños. Pero fui firme. Le expliqué que el plazo de 30 días seguía en pie y que después los abogados se encargarían. Se fue con los hombros caídos, como un niño después de una buena lección. Y yo cerré la puerta con el alma liviana, porque a veces hacer lo correcto duele, pero libera. Esa misma semana mucha gente de la familia se enteró. Camila, mi hija menor, me llamó llorando, preguntando por qué había hecho eso. Traté de explicarle, pero no entendió.
Me dijo que estaba siendo radical, que debía haberlo hablado en familia. Y yo le pregunté, ¿y tú? ¿Dónde estabas cuando me llamaron viejo inútil? Y nadie dijo nada. No supo qué responder. La llamada terminó con ella diciendo, «Papá, no quiero perderte». Y yo le dije, «Entonces no me pierdas ahora que decidí no perderme a mí mismo». Los días fueron pasando y, con ellos, una paz comenzó a nacer dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo. Dormía tranquilo, sabiendo que, aunque el mundo allá afuera pensara que ya estaba muy viejo para tomar decisiones, todavía era dueño de mi destino. Pero lo que no me esperaba era lo que Raúl iba a hacer después, porque en su desesperación por no perder la comodidad, fue capaz de dar un paso que jamás imaginé, un paso bajo, cobarde, peligroso. Y ahí fue cuando me di cuenta de que la guerra apenas comenzaba. Yo pensaba que Raúl ya había tocado fondo, que después de ver mi firmeza, iba a bajar la cabeza, a pedir perdón de verdad y empezar desde cero. Pero no. El orgullo es como una venda en los ojos, y hay quienes prefieren estrellarse 1000 veces antes que quitársela. A la semana siguiente, me llamaron del banco. Una señorita muy amable me dijo que hubo un intento de acceso inusual a mi cuenta, que alguien había tratado de entrar usando mis datos, pero que la contraseña fue bloqueada tras varios intentos fallidos. Cuando confirmé que no había sido yo, ella guardó silencio unos segundos. Y luego me preguntó, ¿tiene usted familiares con acceso a sus documentos personales, don Tomás? Y ahí mismo lo supe. Esa misma noche recibí otra sorpresa. Un oficial tocó a mi puerta con una notificación en la mano. Raúl había contratado un abogado y estaba intentando disputar la propiedad de la casa. Decía que hubo un acuerdo verbal de donación, que yo le había cedido la casa como regalo. Mentira. Él sabía perfectamente que no existía ningún papel, ningún contrato, nada que respaldara eso. Pero el problema es que él contaba con el caos. Quería desgastarme, empujarme al límite, cansarme con papeleo. Y ahí es donde muchos se rinden. Pero yo ya conocía ese juego. Toda la vida enfrenté a arquitectos que querían aprovecharse en la obra, patrones que querían recortarme el jornal. Yo sabía cómo se movía la gente cuando querían manipular. Y esta vez, yo estaba listo. Fui con mi abogado, le llevé todos mis papeles, mis copias, mis registros. Y le pedí algo más. Que abriéramos una investigación formal por intento de fraude y acceso ilegal a mi cuenta bancaria, porque ahora no se trataba solo de orgullo, se trataba de un delito. Pasaron los días y Raúl empezó a presionar. Me llamaba, me escribía, decía que yo estaba destruyendo la familia, que sus hijos estaban tristes, que iban a hacer público todo esto, que me iba a dejar en vergüenza frente a todos. Yo leía cada mensaje y pensaba, ese no es mi hijo, o tal vez siempre lo fue, y yo no quise verlo. En el fondo, lo que más duele como padre no es la traición, es darte cuenta de que no fue un error. Fue una decisión, repetida, consciente, fría. Pero Dios tiene sus maneras. Justo cuando creía que estaba solo en esta pelea, algo pasó. Un viejo amigo mío, Mateo, que fue notario durante más de 30 años en la región, se enteró de todo y se apareció en mi casa sin avisar, con una carpeta en la mano. Me dijo, «Tomás, supe lo que está pasando y creo que esto te puede ayudar». Dentro de la carpeta había copias antiguas, firmadas y selladas, del contrato original de compra del terreno de la casa. Un documento viejo, con fecha, con testigos, y algo más, una escritura actualizada de hace 5 años, con mi nombre como único dueño. Mateo había guardado esas copias por precaución, y recién ahora se acordó de ellas. Fue como si el destino me dijera, «No estás solo». Con eso en mano, regresé con el abogado y reforzamos la denuncia. Ahora ya no era Raúl tratando de probar algo. Era yo, con pruebas sólidas, demostrando su mala fe. Metimos una denuncia formal por intento de fraude, violación de datos y falsedad en declaración. El abogado me miró serio y me dijo, «Don Tomás, con esto,
Su hijo puede terminar con antecedentes penales. Respiré profundo. Cerré los ojos un instante. Y le respondí, eso no es lo que yo quiero. Pero si él eligió ese camino, tendrá que enfrentarlo como hombre. Y ahí, todo empezó a cambiar. Raúl recibió la notificación del juzgado, y de repente, el león se volvió ratón. Fue a la oficina del abogado con la cabeza agachada, diciendo que quería llegar a un acuerdo, que todo fue un malentendido. Pero ya era tarde. La fiscalía ya estaba involucrada. Y una cosa aprendí: la justicia que se interrumpe por lástima se convierte en injusticia para el justo. Esa noche, me senté otra vez en la terraza. El cielo estaba claro, y la brisa traía el aroma de las flores que Lucía tanto amaba. Y me puse a pensar, ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? ¿Cómo puede un padre terminar enfrentando legalmente a su propio hijo? La respuesta vino bajita, desde el corazón, cuando el amor es aplastado por el egoísmo. Solo queda el valor. Pero lo que yo no sabía era que ese proceso iba a destapar algo aún más profundo. Porque durante la investigación, descubrieron algo que ni yo me imaginaba. Y eso lo cambiaría todo. Nunca imaginé que esa investigación, que empezó solo como una defensa justa de lo que era mío, iba a destapar algo que me partiría el alma. Una semana después de que Raúl recibiera la citación judicial, mi abogado me llamó y me dijo que necesitaba verme en persona. Fui temprano, como siempre, con mi carpeta bajo el brazo y el estómago apretado. Él me recibió con una cara seria, pero no era enojo ni preocupación legal. Era algo más, como si lo que tenía para decirme no fuera solo profesional, sino personal. Me senté frente a él y me dijo despacito, «Don Tomás, en la revisión de movimientos bancarios y de documentos firmados en su nombre, apareció algo delicado». Levanté la ceja, confundido, y él continuó. Hubo un intento de falsificación de firma en una solicitud de traspaso de su cuenta de ahorro, a nombre de otra persona. Me quedé en silencio. No entendía bien. Entonces, él me mostró el papel. Era un formulario del banco, con mi nombre, mi número de cliente, y una firma que intentaba parecerse a la mía. Pero no era. Yo lo supe en el acto. Y lo más duro, el nombre del beneficiario que aparecía ahí no era el de Raúl, era el de su esposa. Me quedé mirando ese documento largo rato. No hablé. Solo sentí como el pecho se me cerraba. No solo él quería sacarme de mi propia casa, también habían intentado vaciarme la cuenta. Y lo peor, ni siquiera se atrevieron a hacerlo con su propio nombre. Usaron a la mujer como escudo, como si yo fuera un viejo tonto que no iba a notar nada. El abogado me dijo que la fiscalía ya estaba al tanto, que eso podía agravar el caso, que ya no era una cuestión civil, sino penal. Fraude, suplantación de identidad, tentativa de estafa, todo eso. Yo asentí con la cabeza, pero por dentro no sabía si quería gritar o llorar. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento mi hijo se convirtió en alguien capaz de robarle a su propio padre? Salí de esa oficina más viejo que nunca. Caminé por la plaza como un fantasma. Me senté en la misma banca donde semanas atrás había decidido recuperar mi dignidad. Y ahí me sentí derrotado, no por miedo, sino por dolor. Porque una cosa es pelear por justicia, pero otra es descubrir que la persona que criaste con tanto amor lleva años cavando tu tumba emocional sin que tú lo notes. Pasé la noche sin dormir. Di vueltas en la cama. Miraba el techo, recordando cuando Raúl era chiquito, cuando me agarraba la mano para cruzar la calle, cuando me decía, «Papá, no te vayas», cada vez que salía a trabajar. ¿Dónde quedó ese niño? ¿En qué curva del camino se me perdió? O peor, fui yo quien lo empujó sin darme cuenta. Al amanecer, me levanté con una decisión en el alma. Fui al banco. Pedí que cerraran todas las cuentas. Cambié las firmas, los accesos digitales, todo. Abrí una nueva cuenta en otra sucursal, lejos, en otra ciudad. Todo a mi nombre. Y una parte de ese dinero lo saqué en efectivo. Porque ahora, más que nunca, entendí que mi paz
No iba a depender de papeles ni de promesas. Esa misma tarde, me llegó un mensaje de voz. Era Raúl. Su voz sonaba tensa, cortada. Me decía que lo perdonara, que había sido un mal momento, que su esposa solo quería ayudarlo a organizar las finanzas familiares. Me pedía que por favor no siguiera con la denuncia, que pensara en los nietos, que todo esto se podía arreglar como familia. Yo escuché el mensaje completo, y al final lo borré, sin contestar, porque familia no es quien te llama cuando necesita, es quien te respeta incluso cuando no estás de acuerdo. Y él ya había cruzado esa línea muchas veces. Esa noche preparé mi café como siempre. Me senté en la terraza, miré el cielo lleno de estrellas, y pensé, a veces Dios permite que las máscaras caigan, no para que uno odie, sino para que uno se libere. Pero lo que vendría en los días siguientes iba a cambiar el rumbo de todo, porque la justicia, cuando camina puede ser lenta, pero cuando llega, llega con todo. Yo sabía que una vez que el sistema judicial se activaba, no había vuelta atrás. Mucha gente cree que denunciar a un hijo es algo que uno hace en frío, con rabia o con sed de venganza. Pero no. No hay nada más desgastante que tener que defenderte de alguien a quien tú mismo enseñaste a caminar. Cada llamada del abogado, cada documento que yo tenía que firmar, cada nueva prueba que salía a la luz, era como arrancarme pedacitos del corazón con las propias manos. Pero también sabía que si no lo hacía, si dejaba pasar por pena o por miedo, entonces iba a terminar mis últimos años sintiéndome como una sombra dentro de mi propia historia. Y eso, yo no lo iba a permitir. Unos días después, el fiscal me citó a declarar formalmente. Llegué al edificio de la fiscalía con los pasos firmes pero el pecho apretado. El pasillo olía a humedad, a papeles viejos y a café recalentado. Me sentaron en una oficina con una mesa de metal, un escritorio lleno de carpetas y una computadora que sonaba con cada tecla. Me preguntaron todo: fechas, nombres, situaciones. Yo respondí con calma. No tenía nada que esconder. Pero cuando me pusieron frente al formulario falsificado y me preguntaron si reconocía la firma como mía, sentí una punzada en el estómago. Dije en voz alta: no, esa no es mi firma, y me duele decirlo, pero sí reconozco el nombre de quien la puso ahí. Cuando terminé la declaración, el fiscal se me quedó mirando unos segundos. Luego dijo: Don Tomás, no es común que alguien de su edad tenga el valor de hacer esto, pero lo que usted está haciendo es justo. Yo asentí con la cabeza y le respondí: yo no vine a buscar cárcel para mi hijo. Vine a recuperar mi nombre y mi paz. Y eso fue lo que sostuve hasta el final. A la semana siguiente, me llamaron del juzgado. Me dijeron que el juez había emitido una orden de restricción preventiva, que mientras durara el proceso, Raúl no podía acercarse a mí ni comunicarse directamente. Eso me dejó en shock, porque, aunque él ya no me hablaba desde hacía semanas, saber que un papel oficial lo prohibía fue como ver escrito en tinta lo que ya estaba escrito en el alma, que algo se había roto entre nosotros, y que tal vez ya no tenía arreglo. Pero la vida no se detiene, y mientras todo esto pasaba, yo seguía con mis días. Me levantaba temprano, preparaba mi desayuno, leía el periódico, caminaba por el barrio. Algunos vecinos me saludaban con pena, otros con respeto. Algunos murmuraban cosas que no llegaba a entender, pero yo ya no agachaba la cabeza, porque descubrí que no hay peor castigo que vivir con vergüenza de cosas que no hiciste. Un día, mientras estaba en la fila del mercado, una señora mayor que yo conocía de vista se me acercó. Me miró con ojos húmedos y me dijo en voz bajita: Don Tomás, vi lo que salió en las noticias locales, y solo quería decirle que admiro su valor. Yo también tengo un hijo que me sacó de mi casa, pero no tuve el coraje que usted tuvo. Yo la miré, le tomé la mano y le dije: no es coraje, doña Lupe, es necesidad. Cuando el alma ya no aguanta, uno tiene que hacer algo, aunque duela. Esa conversación me marcó, porque entendí que no era el único, que había muchos viejitos como yo,
silenciados, humillados, desplazados, que callaban por amor, por miedo o por vergüenza. Y decidí que, pasara lo que pasara, no iba a volver a callar. Unos días después, mi abogado me llamó con una novedad. Me dijo que la fiscalía ya tenía suficientes pruebas para formalizar la acusación, que la audiencia inicial sería en 2 semanas. Yo le pregunté si Raúl podía ir preso, y él me dijo, es posible. Pero eso dependerá del juez. Nosotros solo presentamos la verdad. Esa noche dormí poco. No por miedo, sino por la certeza de que lo que había empezado como una defensa, ahora era una guerra abierta. Y aunque no quería herir, tampoco iba a rendirme. Pasaron los días. La ciudad seguía su ritmo. Los autos, las campanas de la iglesia, los vendedores de pan al amanecer. Todo parecía normal. Pero dentro de mí, cada día era una batalla. Me dolía ver fotos antiguas. Me dolía pasar por lugares donde solíamos ir en familia. Me dolía el silencio de mis nietos, que no entendían lo que estaba pasando. Pero también sabía que el dolor no era excusa para rendirme, que esa herida solo se curaría con verdad y con justicia. El día de la audiencia llegó. Me puse mi mejor camisa, la de botones blancos, me peiné con cuidado. Llegué temprano. La sala era fría, con bancos de madera y una jueza joven de rostro serio. Raúl estaba ahí, con su abogado. ¿No me miró? Yo tampoco. Cada uno se sentó en su lado. La jueza comenzó a leer el expediente. Mencionó los cargos: intento de fraude, falsificación de firma, suplantación de identidad, uso indebido de documentos bancarios. Yo sentía que cada palabra era como una piedra cayendo al suelo. Después de exponer los hechos, la jueza me dio la palabra. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero no la voz. Y hablé. No como un padre traicionado, no como una víctima, sino como un hombre que decidió, tarde en la vida, ponerse de pie. Dije: señora jueza, yo no vine aquí a pedir castigo. Vine a pedir que se me devuelva la dignidad. Durante años me llamaron inútil, me trataron como estorbo. Y aún así seguí dando todo, pero cuando me robaron el respeto, supe que ya no podía callar más. Mi hijo no está aquí por lo que siento, está aquí por lo que hizo. La sala quedó en silencio. Y en ese silencio, sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como si por fin, después de tanto, algo volviera a su lugar. La audiencia terminó. La jueza no dictó sentencia ese día, pero dejó claro que había mérito para continuar el proceso. Raúl salió cabizbajo. Yo salí en paz. Esa noche volví a mi casa. Preparé un café, como siempre. Me senté en la terraza y por primera vez sentí que ya no era un viejo solo peleando con su sombra. Sentí que era un hombre que había sido padre, trabajador, esposo, y que ahora también era dueño de sí mismo. Pero lo más sorprendente, aún estaba por llegar. Unos días después de la audiencia, la ciudad seguía con su ritmo de siempre. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Yo salí de ese juzgado con una sensación difícil de explicar. No era alegría, no era tristeza, era algo en el medio, como si me hubieran quitado un peso del pecho, pero al mismo tiempo, me hubieran dejado un hueco. Porque en el fondo, todo padre guarda la esperanza, por más pequeña que sea, de que su hijo algún día vuelva, pida perdón de verdad, reconozca su error. Pero ese día, cuando vi a Raúl con esa mirada fría, sin decir una sola palabra, sin siquiera alzar los ojos para mirarme, entendí que él ya había elegido su camino. Y por fin, yo también había elegido el mío. A finales de esa misma semana, recibí una visita que no esperaba. Era Matías, el hijo mayor de Raúl. Ya es un hombre hecho y derecho. Tendrá unos 22, 23 años. Pero yo aún lo recuerdo correteando descalzo por el patio, trepando los árboles del huerto, pidiéndome historias antes de dormir. Abuelito, cuéntame otra del campo, la de cuando conociste a la abuela Lucía. Cuando abrí la puerta y lo vi parado ahí, con una mochila en la espalda y los ojos húmedos, me quedé congelado.
No porque me sorprendiera verlo, sino porque en su mirada vi algo que hacía años no veía en esa familia. Verdad. ¿Puedo pasar, abuelo?, me dijo con una voz suave, como si le doliera cada palabra. Le abrí la puerta sin decir nada. Se sentó en la misma silla de madera donde su padre se había sentado semanas atrás, pero la energía era otra. Perdón que venga sin avisar, pero necesitaba verte. Mamá no sabe que estoy aquí, y papá, si se entera va a explotar, pero no me importa. Lo dejé hablar. No lo interrumpí, porque a veces el alma joven necesita desahogarse sin barreras. Yo vi todo, abuelo. Leí los papeles, vi los correos, escuché las grabaciones que tu abogado entregó. No quiero justificar a mi papá, porque lo que hizo no tiene justificación. Solo quiero que sepas que no todos pensamos como él, que yo nunca te vi como un viejo inútil. Al contrario, tú fuiste el único que me hablaba con la verdad en esta familia. Yo sentí un nudo en la garganta. Me tragué las lágrimas, pero la voz se me quebró un poco cuando le dije: gracias, hijo. Esas palabras valen más que todo el oro que tu padre intentó robar. Matías me contó que desde hacía tiempo ya no se llevaba bien con los padres, que había intentado hablar, frenar las decisiones, poner algo de cordura, pero que cada vez que lo hacía, lo silenciaban. Lo trataban como si fuera un traidor por tener corazón. Me dijo que había discutido con el padre por lo que pasó en la audiencia, que incluso amenazó con irse de casa si seguían con ese juicio absurdo. Yo lo escuchaba y en mi mente, la imagen del niño que cuidé, cuando Raúl no tenía tiempo. Las tardes en que lo llevaba al taller, cuando le enseñé a usar un martillo, cuando le expliqué cómo se planta una semilla. Todo eso volvió de golpe. Y entendí que, aunque había perdido a un hijo, no lo había perdido todo. Matías me abrazó antes de irse. Me dijo que quería venir más seguido, que no quería que me sintiera solo, que si algún día yo decidía irme de esa ciudad, él quería ir conmigo. Le sonreí, le puse la mano en el hombro y le dije: tú siempre tendrás un lugar donde yo esté, mi hijo. Siempre. Esa noche dormí de otro modo, no más liviano, pero sí más acompañado. Porque el corazón, cuando se parte, también se abre. Y por ahí, a veces entra la luz. Pero la historia no se detuvo ahí. Unos días después mi abogado me llamó con noticias. Me dijo que Raúl había intentado llegar a un acuerdo extrajudicial, que había enviado una carta firmada por su propio puño, reconociendo la falsificación, pidiendo que se suspendiera el proceso, a cambio de un silencio total de mi parte. Querían taparlo todo, que yo me callara, que no saliera en prensa, que no hablara con la familia. Le pedí al abogado que me enviara una copia de esa carta, y la leí, con calma. Era elegante, bien escrita, llena de justificaciones de frases como mal momento, presión financiera, mal asesoramiento, exceso de confianza. Pero ni una sola palabra decía «perdón, papá». Ni una. Y ahí entendí que lo único que Raúl quería salvar era su propio nombre, no el mío, no nuestra relación, no la verdad. Le dije al abogado: no acepto que el proceso siga. Si algún día quiere hablar conmigo, que venga como hijo, no como negociante. El abogado se quedó en silencio unos segundos y me dijo: tiene usted más coraje que la mayoría de los hombres que conozco, don Tomás. No es coraje, pensé yo. Es cansancio, es dolor, es dignidad. Esa misma semana la prensa local empezó a hablar del caso. No con nombres, no con detalles, pero con frases que todo mundo reconocía. Adulto mayor defiende legalmente su casa contra intento de fraude familiar. Algunos vecinos vinieron a verme, unos para aplaudirme, otros para decirme que mejor me callara, y otros simplemente para contarme sus propias historias. Viudas desalojadas por sus hijos, hombres que fueron enviados a asilos por nueras ambiciosas, abuelos que criaron nietos y hoy ni siquiera saben dónde están. Y yo pensé, tal vez todo esto que estoy viviendo no sea solo por mí. Tal vez este dolor necesite ser contado. No para vengarme, sino para despertar a otros. Pero lo más inesperado,
Todavía estaba por venir, porque después de todo, después de la audiencia, la carta, el silencio y la traición, apareció alguien que yo jamás pensé que volvería a ver. Y cuando esa persona tocó a mi puerta, entendí que, a veces, la vida guarda una última carta, una que nadie ve venir. Yo estaba sentado en la terraza como cada tarde, tomando mi cafecito con pan, cuando tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Pensé que tal vez era Matías otra vez, o algún vecino con curiosidad por todo lo que se decía en el pueblo. Pero cuando abrí la puerta, me quedé de piedra. Era ella, Alicia, mi nuera, la esposa de Raúl, la misma que estuvo detrás de los papeles falsos, la que llenaba la cabeza de mi hijo con ideas envenenadas, la que me miraba como si yo fuera una planta vieja estorbando en la sala. Nunca imaginé verla parada frente a mí, sola, sin maquillaje, sin joyas, con los ojos bajos y una bolsa colgada del hombro. «¿Puedo hablar contigo, don Tomás?», me dijo en voz bajita, casi temblando. Yo la miré por unos segundos. Pensé en cerrarle la puerta en la cara. Pensé en decirle todo lo que me había guardado por años. Pero algo en su mirada, algo en la forma en que se aferraba a la correa de esa bolsa como si fuera lo único que le quedaba, me hizo dar un paso al lado. Y sin decir una palabra, le señalé la silla del porche. Se sentó despacio. No me miraba a los ojos. Jugaba con los dedos. Respiraba hondo como si quisiera hablar. Pero no encontraba por dónde empezar. «Sé que no merezco que me escuches», dijo por fin. «Sé que fui injusta, dura, que nunca te di tu lugar. Y también sé que lo que hicimos con Raúl no tiene perdón». No dije nada. Solo la miré. Esperé. «Vine porque ya no puedo más», continuó. «Raúl está fuera de sí. Grita todo el tiempo. Golpea puertas. Culpa a todos. Dice que tú le arruinaste la vida. Pero yo sé que fue él quien cruzó la línea. Yo firmé esos papeles porque él me lo pidió. Me lo exigió. Me dijo que era solo un trámite, que todo iba a ser tuyo igual, que solo era para ordenar las cosas. Y yo, como una tonta, le creí. «¿Y solo por eso firmaste en mi nombre?», le pregunté por fin. «¿Por ordenarlo todo?». «No», dijo bajando aún más la cabeza. «También lo hice por miedo. Porque si me negaba, él me gritaba, me amenazaba. Decía que yo no tenía derecho a opinar. Y con el tiempo, me di cuenta de que me había convertido en una cómplice. No solo de la estafa, sino de su desprecio hacia ti». El silencio se hizo espeso entre los dos. El sol empezaba a bajar detrás de los árboles, y el canto de los pájaros llenaba los huecos donde no sabíamos qué decir. «¿Y ahora qué quieres?», le pregunté con calma. «¿Vienes a pedirme que retire la denuncia?». «No», respondió de inmediato con lágrimas en los ojos. «No vengo a eso. Vengo a decirte que me voy de la casa, que no puedo seguir viviendo con un hombre que es capaz de hacerle eso a su propio padre, y menos después de lo que les hizo a los niños». «¿A los niños?», pregunté preocupado. Ella asintió, limpiándose las mejillas. «Raúl empezó a tratarlos con la misma dureza, a gritarles, a insultarlos si me nombraban. Matías trató de proteger a sus hermanos, pero no podía con todo. Y yo me di cuenta de que si no me iba ahora, mis hijos iban a crecer odiando. Como él, me quedé en silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque en mi corazón había una mezcla tan fuerte de tristeza, alivio y compasión, que cualquier palabra hubiera salido torcida. «Solo quería que supieras la verdad», dijo poniéndose de pie. «Y también que si algún día quieres ver a los niños, ellos te extrañan. Mucho. No te lo dicen porque tienen miedo, pero preguntan por ti y yo también los extraño más cuando no estás». Tomó su bolsa y dio un paso hacia la puerta. Yo me quedé sentado, mirando el horizonte. Y cuando ya estaba por cruzar el umbral, le dije sin mirarla: «Alicia, si te vas, no mires atrás, pero tampoco vuelvas con las manos vacías. Llévate lo que aprendiste, porque si no aprendemos, solo repetimos». Ella se detuvo.
Asintió, y se fue en silencio. Esa noche no dormí. Pensé en todo. En Raúl, en cómo llegamos hasta ahí, en Matías, en los niños, en Lucía, que seguramente desde el cielo se revolvía viendo todo esto. Y sobre todo, pensé en mí, en el hombre que había sido, en el que era ahora, y en lo que me quedaba por hacer. A la mañana siguiente, decidí que era hora de moverme. Fui al banco. Organicé mis cuentas. Luego pasé por la notaría. Quería dejar todo arreglado, nada a medias. Porque aprendí que el mayor regalo que uno puede hacerse cuando llega a viejo es no deberle nada a nadie. Al salir, pasé por la escuela donde estudian mis nietos. Me quedé del otro lado de la calle, observando desde lejos. Los vi salir con sus mochilas, hablando entre ellos. Matías los esperaba en la esquina. Cuando me vio, cruzó la calle, me dio un abrazo fuerte, de esos que no necesitan palabras. Y con solo mirarme, supe que sabía lo que había pasado. Gracias por todo, abuelo, me dijo, por no callarte, por enseñarme que ser hombre no es gritar más fuerte, sino vivir con verdad. Y ahí, parado en esa esquina, entendí que a veces, para salvar el futuro, hay que dejar caer el pasado, aunque duela, aunque sangre. Pero lo que aún no sabía era que el juicio aún guardaba una última vuelta, algo que ni Raúl, ni yo, ni nadie esperaba. Y cuando llegó, cambió el rumbo de toda la historia. Cuando crees que ya viste todo, que ya dolió suficiente, que ya se dijeron las peores palabras y que la herida no puede abrirse más. La vida te demuestra que todavía hay capas por desgarrar. Yo pensaba que el juicio estaba encaminado, que ahora era solo cuestión de tiempo, de papeles, de audiencias, de abogados y jueces haciendo su parte. Pero lo que nadie imaginaba, ni yo, ni mi abogado, ni la fiscalía, era que Raúl iba a hacer lo que hizo. Faltaban 3 días para la siguiente audiencia, esa donde se iba a presentar toda la prueba del banco, los documentos falsificados, los informes técnicos de la firma, los testigos del notario y el peritaje digital. Todo estaba en orden. Estábamos listos. Hasta que mi abogado me llamó una noche, con la voz más seria que le había escuchado desde que empezó todo. Don Tomás, su hijo presentó una contrademanda. Me quedé en silencio. No entendía. ¿Contrademanda? ¿Por qué? ¿Con qué argumento? Dice que usted está senil, que no está en condiciones mentales de tomar decisiones legales por sí mismo, que todo este proceso fue manipulado por terceros, y que la denuncia original debería ser anulada. Sentí cómo la sangre se me iba al suelo. Me apoyé en la mesa, mi mano temblaba, no por miedo, por rabia, por incredulidad. Mi propio hijo, después de intentar robarme, de falsificar documentos, de usar a su esposa, ahora quería hacerme pasar por loco, por incapaz. ¿Y eso se puede?, pregunté en voz baja. Cualquiera puede alegar lo que quiera. El juez decidirá si admite la contrademanda o no. Pero lo que sí implica es que usted tendrá que someterse a una evaluación psiquiátrica oficial. Orden del tribunal. Esa noche no dormí. Me senté frente al retrato de Lucía. Le hablé como si estuviera allí. Le conté todo, con lágrimas en los ojos. ¿Viste lo que llegó a nacer tu hijo, mi amor? ¿Viste hasta dónde puede llegar? Y mientras le hablaba, recordaba los años en que juntos lo llevábamos a la escuela. Las veces que lo esperábamos con el almuerzo caliente, los días que lo consolábamos por un examen reprobado. ¿Dónde se rompió ese niño? ¿Dónde lo perdimos? Al día siguiente me presenté en el juzgado, como lo pidió el juez. Me acompañó Matías. Entramos a una oficina pequeña, con una psicóloga y un doctor. Me hicieron preguntas básicas primero. Nombre completo, edad, dirección, año actual, nombre del presidente. Luego cosas más complejas. ¿Qué día de la semana era? ¿Qué significaban ciertos proverbios? ¿Cómo resolver ciertos dilemas? Yo respondí todo con calma, con claridad. Porque, aunque tengo 73 años, la mente la tengo más despierta que muchos jóvenes de hoy. Después vino la parte emocional. Me preguntaron por mi infancia, por Lucía, por mis hijos, por mis nietos.
Y ahí, sí, se me quebró un poco la voz. No por debilidad, sino por verdad, porque uno puede fingir muchas cosas en la vida, menos el dolor cuando te preguntan por los que amaste y te dieron la espalda. Terminada la evaluación, la psicóloga me miró con ternura, me ofreció un vaso de agua y me dijo: «Gracias por su sinceridad, don Tomás. Se nota que ha vivido mucho, pero que sigue siendo usted en cada palabra». Le agradecí con un gesto, y salí de ahí con la frente en alto. Una semana después, llegó el informe oficial. La fiscalía me llamó para informarme. Capacidad cognitiva intacta, estado emocional coherente, evaluación totalmente favorable. Me entregaron una copia sellada. Y esa misma tarde, mi abogado presentó el documento como prueba contra la contrademanda. Raúl quedó desarmado. Y sin embargo, algo dentro de mí ya no celebraba esas victorias como antes, porque cada paso que avanzábamos era un paso más lejos de cualquier reconciliación, no porque yo no quisiera, sino porque él ya había quemado todos los puentes. Pasaron los días, la audiencia se reprogramó, esta vez sería pública, cualquier persona podía estar presente. Y así fue. El salón del tribunal estaba más lleno que nunca. Había vecinos, periodistas, incluso antiguos amigos de la familia. Yo llegué temprano, con mi camisa blanca de siempre, esa que Lucía me planchaba con cariño. Matías me acompañó, igual que en todo el proceso. Me tomó del brazo cuando entramos, y me susurró al oído: «No estás solo, abuelo, estoy contigo». Raúl llegó más tarde, vestido de traje, solo, sin su esposa, sin sus hijos. No me miró. Se sentó del otro lado con la mirada perdida. El juez pidió silencio, y comenzaron a leer el expediente. Las pruebas eran claras. El intento de acceso bancario fraudulento, el formulario falsificado, la firma peritada, la confesión de Alicia, el testimonio de Matías, y ahora, la contrademanda desestimada por falta de fundamento. Cada palabra del fiscal era como una piedra sobre la espalda de Raúl. Y entonces, pasó algo que nadie esperaba. El juez, tras revisar todo, se dirigió directamente a Raúl. «Señor Raúl Herrera, dadas las pruebas presentadas, este tribunal puede proceder a imputarle los cargos de intento de estafa, falsificación de documento privado y manipulación de datos bancarios. Pero antes de decidir, le voy a conceder la palabra. ¿Tiene algo que decir?» Hubo un silencio tenso en la sala. Todos miraban a Raúl. Él tragó saliva. Se levantó despacio. Miró al juez. Y luego giró la cabeza hacia mí. Y por primera vez en todo el juicio, me miró. Su voz salió temblorosa pero clara. «No sé cómo llegamos hasta aquí. Solo sé que todo esto lo provoqué yo. No porque me faltara amor, sino porque me sobró soberbia. Quise tenerlo todo, controlarlo todo. Me dejé llevar por la avaricia y perdí lo más valioso, a mi padre». El salón entero se quedó en silencio. Y yo, por dentro, sentí un nudo, no de reconciliación, no de alivio, sino de un dolor que por fin salía a la superficie. Pero las palabras ya no bastaban. Lo que se rompe con actos, no se cura con discursos. Y mientras todos esperaban lo que el juez diría, yo supe que mi decisión ya estaba tomada. Mientras Raúl hablaba en esa sala llena de ojos, cámaras y murmullos contenidos, mi corazón no se ablandaba, pero sí se abría. Porque lo que él dijo, aunque tarde, aunque a medias, fue la primera verdad que salió de su boca en muchos años. Me sobró soberbia. Esas palabras se me quedaron en la cabeza, rebotando como campanas oxidadas. Sí, hijo, te sobró soberbia. Y te faltó memoria, te faltó recordar quién te enseñó a caminar, quién te sostuvo cuando tenías fiebre, quién se quedó sin comer para que tú comieras. Pero ahora, ya no era tiempo de hablar de todo lo que faltó. Era tiempo de terminar lo que empecé. El juez pidió silencio, agradeció la declaración y aclaró que eso no cambiaba el curso legal de los hechos. Luego se tomó unos segundos. Miró los documentos.
Pasó las páginas, y con la misma calma con la que se firman sentencias que marcan vidas, dijo en voz firme: «Este tribunal considera que existen pruebas suficientes para remitir este caso a juicio penal formal, y además, considera apropiado dictar medidas cautelares contra el señor Raúl Herrera por los delitos de falsificación de firma, tentativa de fraude y obstrucción de justicia». La sala murmuró. El abogado de Raúl puso la mano en la frente, y yo me quedé quieto. No sonreí, no bajé la cabeza, no cerré los ojos, solo respiré, como quien vuelve a tener aire después de años bajo el agua. Raúl quedó en libertad mientras se avanzaba hacia el juicio formal, pero con restricciones. No podía acercarse a mí, ni a mi casa, ni a mis cuentas. Debía entregar su pasaporte. Tenía que firmar cada semana en el juzgado. Y por primera vez en su vida, dejó de ser intocable. Cuando salí del juzgado, me encontré con varios vecinos en la puerta. Algunos me dieron palmaditas en la espalda. Otros se limitaron a mirar con respeto. Una señora se acercó, me abrazó y dijo: «Mi papá no tuvo tu fuerza, don Tomás. Lo echaron de su casa y murió solo. Pero tú hiciste justicia». Y yo, con la voz baja, le respondí: «No por mí, por los que vendrán, para que no pase otra vez». Matías me esperaba en la esquina. Me abrazó fuerte. Sus ojos estaban rojos. Me dijo: «¿Sabes qué me duele más, abuelo? Que papá tuvo la oportunidad de parar esto. Tuvo la opción de bajarse del tren, y no quiso». Y yo le respondí: «Porque a veces, hijo, hay personas que aman más tener la razón que tener paz». Esa tarde volvimos a casa. La casa que seguía siendo mía, no por orgullo, no por venganza, por justicia. Me senté en la terraza. Matías fue a preparar café, y mientras lo esperaba, cerré los ojos. Escuché el viento en los árboles. Sentí la voz de Lucía dentro de mí, no como recuerdo, sino como fuerza. «No te olvides quién eres, Tomás. No te olvides de lo que vales». Y entonces supe que algo más tenía que hacer. Al día siguiente fui a la notaría. Pedí una cita urgente. El escribano, un señor mayor que me conocía desde joven, me recibió con una sonrisa. Le expliqué lo que quería. «Quiero cambiar mi testamento. Pero no solo eso. Quiero dejar algo por escrito que no sea solo legal, sino moral». Y ahí, en ese despacho con olor a madera y tinta, dicté una carta pública. Un testamento de palabras, de ideas, de verdades. No para acusar, sino para dejar claro lo que había aprendido. La carta decía algo así: «Si estás leyendo esto, probablemente ya sabes lo que pasó. No escribo para exponer a mi nota a nadie. Escribo para que nunca más un abuelo tenga que callar, para que ningún padre tenga que elegir entre el amor y la dignidad. Fui traicionado por quien más amé, pero no respondí con odio. Respondí con justicia, porque el amor sin respeto es solo costumbre, y el respeto sin verdad es solo fachada. A mis nietos les dejo mi nombre limpio, y a quien quiera escucharme, le dejo este mensaje: nunca es tarde para ponerse de pie. Nunca». El escribano me miró en silencio. Me pidió permiso para firmarla también como testigo. «Estas palabras no deben guardarse en un cajón», me dijo. Y yo asentí. Luego pasé por la escuela de los niños. Pregunté si podía dejar un sobre con unas cartas escritas a mano. Eran para cada uno de mis nietos, sin reproches, solo cariño, historias, recuerdos y una promesa. «Aquí estaré. Cuando quieran volver a mirar a los ojos a su abuelo, yo voy a estar». Esa noche, mientras el cielo se ponía naranja, Matías me ayudó a regar las plantas. Me miró y me dijo: «¿Sabes, abuelo? Esto que estás haciendo no es solo para ti, es para todos nosotros, para mí, para los que vienen después. Tú no estás solo cambiando tu historia, estás cambiando la forma en que vemos lo que es un verdadero hombre». Yo no supe qué responder. Solo le pasé la regadera, sonreí, y pensé que, tal vez, el legado más grande que uno deja no está en la herencia, ni en las propiedades, ni en los apellidos.
está en el ejemplo, en las decisiones que se toman cuando más duele. Pero lo que ni siquiera Matías sabía era que yo aún guardaba una última carta, una decisión que había tomado en silencio, una que no era contra Raúl, ni contra nadie, era por mí. Y cuando la tomé, supe que, por fin, iba a cerrar el círculo. Esa mañana me levanté más temprano que de costumbre. Preparé el café con calma, le puse un poco de canela como le gustaba a Lucía. Me senté frente a la mesa y saqué de la caja de madera vieja el sobre que había guardado hacía meses. Dentro estaba el documento final que había firmado en la notaría. No era un testamento común, no era solo papeles de herencia. Era una decisión. Una que había meditado muchas noches, mirando el techo, escuchando a los grillos, recordando todo lo que viví, lo que perdí, lo que gané. Esa hoja que tenía en la mano decía algo claro, fuerte y definitivo. Cedo mis bienes, mi casa y mis ahorros. Pero no a mis hijos, ni a quien lleva mi apellido, sino a quienes llevaron mi nombre con respeto. Fui hasta el escritorio, abrí la segunda gaveta y saqué el nombre que había puesto como heredero principal. Matías. Mi nieto. El único que no bajó la mirada. El único que me abrazó sin condiciones. El único que me defendió incluso cuando todos lo llamaron traidor. A él le dejé todo. Pero más que los papeles, le dejé un legado. El de nunca agachar la cabeza ante la injusticia, aunque esa injusticia venga disfrazada de familia. Firmé el último documento con una mano firme. No temblé, no dudé, porque entendí que la sangre no lo es todo. Lo que te hace familia es la lealtad. Esa misma tarde, Matías vino a visitarme. No sabía nada aún. Traía pan dulce y jugo de naranja. Se sentó frente a mí, como cada tarde, con esa calma que pocos jóvenes tienen hoy en día. Le hablé sin rodeos. Le conté que todo lo que había construido en mi vida ya no tenía valor, si iba a terminar en manos de alguien que me pisoteó. Le dije que cuando me fui de mi casa a los 17 años, con una pala al hombro y los bolsillos vacíos, lo único que tenía era dignidad. Y que ahora, 73 años después, eso seguía siendo lo único que me pertenecía. Matías no dijo nada por unos segundos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me abrazó, fuerte. Lloró en silencio, como lloran los hombres que saben lo que cuesta caminar con el corazón limpio. Pasaron los días. La noticia se supo. Como todo en pueblo chico, no tardó. Algunos me miraban con admiración, otros con lástima, unos pocos con enojo. Me decían que era muy duro, que cómo podía dejar a un hijo fuera del testamento. Y yo respondía lo mismo a todos, quien me dejó fuera de su respeto. No puede estar dentro de mis últimas decisiones. No se trataba de venganza, ni de orgullo. Se trataba de equilibrio, de cerrar una historia con justicia, de mostrar que ser viejo no es lo mismo que ser tonto, y que el amor no obliga a regalarle todo al que más grita. Raúl no volvió a hablarme, ni una llamada, ni una carta, nada. Su juicio penal seguía en curso, y yo ya no lo acompañaba con rencor, solo con distancia. Me preguntaron si pensaba perdonarlo, y yo dije, el perdón no siempre significa volver a abrazar. A veces perdonar es soltar para siempre, y así lo hice. Solté. Lo dejé ir de mi vida, y dejé de esperar algo que nunca iba a llegar, porque hay palabras que se dicen tarde, y hay abrazos que, si no llegan a tiempo, ya no hacen falta. Mientras tanto, mi relación con Matías se volvió más fuerte que nunca. Venía todos los días. Me ayudaba con las plantas, con los trámites, con los mandados. Pero más que eso, me escuchaba. Me dejaba hablar durante horas. Me preguntaba por mi infancia, por los tiempos de guerra, por Lucía, por las cosas que aprendí. Y yo entendí que eso era lo más valioso que me quedaba. Poder contar mi historia a alguien que de verdad la quería oír. No para juzgar, no para corregirme, solo para honrarme. Una tarde, Matías me trajo una libreta. Quiero que escribas todo, abuelo, me dijo. No solo lo que pasó con papá, todo, tu vida, tus batallas, tu historia. Y así empecé. A escribir con letra lenta, pero decidida,
página por página, llenando ese cuaderno con mi voz, no para publicarlo, no para hacerme famoso, sino para que, cuando yo ya no esté, haya alguien que recuerde quién fui, qué hice, qué no permití y por qué. Y mientras escribía esas páginas, entendí algo, que no fui vencido, que no terminé amargado, que no morí en vida como muchos pensaban. Al contrario, a esa edad en la que muchos se rinden, yo volví a nacer, porque decidí defenderme, porque elegí vivir con la cabeza erguida, porque entendí que el amor propio no es egoísmo, es justicia. Y ahora, si estás escuchando esta historia, te pido una sola cosa: no calles si te hacen a un lado. No te escondas si te llaman estorbo. No permitas que el título de papá, o mamá, o abuelo sea usado para pisarte. Tú vales. Tú mereces respeto. Y si esta historia te tocó el corazón, quiero que me digas, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar?